Vamos a tratar de respetar los 10 minutos para cada exposición, así también tenemos la oportunidad después de intercambiar comentarios o hacer preguntas. En primer lugar, entonces, vamos a escuchar a Valeria de la Vedova y Andrés Peregali, de la Facultad de Ciencias Sociales de aquí de Buenos Aires, con un trabajo que se titula Aprendizaje inclusivo y afectivo, un modelo educativo humanista que fortalece la identidad de la universidad y una cultura del encuentro. Adelante, entonces. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? Bueno, comparto, ¿se ve? Perfecto. Muy bien, Andrés. A ver que se me vea la pantalla completa. Bueno, entonces, gracias a todos por estar y vamos a dar comienzo entonces a esta presentación breve que linkea y anuda y teje con varias de las cosas que se fueron charlando antes y en ese sentido hago un brevísimo comentario. Si alguna de las cuestiones que se compartieron previamente nos hablaban de experiencias o de deseos de diseños institucionales, ahora vamos a presentar una propuesta y una experiencia en curso, ¿sí?, de un diseño organizacional, de un diseño institucional, de un modelo que el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad viene realizando como modelo sistémico organizacional. En ese sentido vamos a presentar el aprendizaje inclusivo y efectivo, que fortalece la identidad y la misión de la Universidad Católica y una cultura del encuentro. Esta es nuestra hoja de ruta que tenemos pensada para la presentación de hoy. Por favor, Vale. Primero, vamos a empezar por el principio. Vamos a contar dos breves historias y centrarnos en las trayectorias de los estudiantes, compartir dos grandes paradigmas que perviven en las instituciones educativas, no solo de nivel superior, y este modelo inclusivo y efectivo no es solo para la formación docente, es para la educación en los distintos niveles, algunos principios, evidencias de ese modelo y un cierre con una reflexión sobre humanismos, identidades y cultura del encuentro. Muy bien, como decía Andrés, decidimos justamente empezar con dos historias, ¿no? Con dos estudiantes, dos trayectorias y un objetivo que encarnan, bueno, nuestros principios, el modelo, esta propuesta de diseño de organización al que comentaba Andrés, que ahora les vamos a contar. Por supuesto hemos cambiado nombres y algunos datos para que no se pueda identificar quién es, pero estamos hablando de un estudiante de primer año del profesorado de educación inicial, en el año que estamos cursando, le hemos puesto por nombre de Dayana. Dayana es becaria UNIR, para aclarar muy cortito, las becas UNIR son para chicos egresados de secundarios de barrios vulnerabilizados. Ella vive en el barrio 31, en Barracas, bueno, en realidad es 21. Y en el mes de julio, empieza este año en la carrera, y en el mes de julio, a la altura de, digamos, enfrentar la época de exámenes, ella decide dejar la carrera, porque tenía que completar o rehacer varios trabajos finales, siente una gran frustración, dice que esto no es para ella, que no va a poder, y nos comunica mediante su referente y el tutor, la tutora, que va a dejar la carrera. Ante esta comunicación de Dayana, su tutora y el coordinador de tutorías, pero también junto a los docentes y a sus referentes, proponen armar un plan concreto, con pautas, con tiempos, con plazos, para completar y rehacer cada uno de los trabajos que Dayana tiene que ponerse a trabajar en ellos. Dayana acuerda con el plan, firma, dice, ok, lo pautamos, hacemos plazos, etc. Ella acuerda, firma que acuerda, pero no lo cumple como habíamos quedado. En una nueva entrevista, entonces la tutora reformula junto a Dayana el plan, y ella comienza a cursar el segundo cuatrimestre, y al día de hoy ella ya entregó y aprobó 3 de los 4 trabajos y se encamina a terminar el cuarto. Aclaramos que en nuestras carreras, para poder presentarse a los exámenes finales, anotarse en una final, hay que tener aprobados estos trabajos que nosotros llamamos desempeños. Andrés.
Por otro lado, tenemos otra trayectoria, estamos presentando un modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo, otra trayectoria que es de un estudiante que viene de otro contexto, que tiene otra situación, que viene de un colegio bilingüe, a la que llamamos Milagros, que no quiere dejar la carrera, pero que su prioridad es darle tiempo a su familia porque está atravesando su papá una enfermedad terminal en el presente año, y lo inicia con una preocupación muy grande, perdón, y en vínculo con los tutores flexibiliza la entrega de los desempeños, su trayectoria, su proyecto. Entonces, son 2 estudiantes, 2 trayectorias y un objetivo común, que ahora vamos a ver cuál es, el que tiene por foco este modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo, que luego vamos a conceptualizar en algunas referencias muy puntuales y específicas. Hablamos de empezar por el principio, ¿sí? De contribuir a garantizar el derecho a la educación, de un modelo de formación docente que no es solo para formar docentes, sino, repito, para la educación en su conjunto, y nos parecía que una vía de entrada muy importante es esta, porque la literatura y la investigación y las experiencias internacionales nos dicen que los buenos sistemas educativos, las buenas experiencias ponen en el foco primero las trayectorias de los estudiantes, y en las distintas trayectorias. No pensar en la homogeneidad, sino en la particularidad, y poder dar respuesta a eso con un diseño pedagógico específico. Ese es un punto muy importante, que se traduce en didáctica y en pedagogía muy específica, que lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero que ahora le vamos a contar cómo lo realizamos. Bien, luego de haberles presentado en un par de pinceladas, digamos, algunos de los casos, de las situaciones concretas que tenemos, pasamos a la parte un poco más teórica. Yo me anoté en las exposiciones anteriores, la verdad que teníamos, como nos gusta decir en el departamento, bueno, con Andrés mucho estamos tocando un poco la misma música, ¿no? Estamos en sintonía con mi tocaya Valeria Corbela, que hablaba de tutorías, de andamiaje, también la exposición de Pablo y Montserrat, que hablaba de cambio de paradigmas. Acá hacemos un rápido repaso de esto que decíamos que son 2 paradigmas que están conviviendo, y que uno por ahí lo pinta un poco como caricatura, pero bueno, lo cierto es que sabemos que estas cosas suceden en las aulas. Entonces, en función del eje epistémico, digamos, hay un modelo al que podamos llamar academicista, podemos discutirlo, pero le hemos puesto ese nombre por ahora, en el cual el conocimiento se consigue como abstracto, superficial, y en general está desvinculado del mundo, en contraposición con el modelo que nosotros estamos proponiendo y además transitando, el modelo AIE, en el cual el conocimiento, digamos, introducimos el concepto de aptitudes. Entonces el conocimiento no es solamente saber, lo cual es pero muy importante y central, sino también saber hacer y saber ser. Entonces integra con una mirada y con un abordaje integral, digamos, no solamente la mente, sino la cabeza y el corazón, como nos gusta también decir. Con relación al eje pedagógico didáctico, bueno, 3 o 4 puntos. Los aprendizajes, en realidad, que se construyen en este modelo tradicional academicista, son superficiales y son frágiles. Bueno, citando a Perkins, que no lo pusimos. En cambio, en el modelo AIE, digamos, los aprendizajes se construyen porque enseñamos para la comprensión. Aprender es comprender. Y comprender es hacer algo con lo que uno sabe, de manera flexible. Entonces, es muy diferente es mucha la diferencia, ¿no? La distancia. Con respecto al docente, que se habló mucho también en alguna de las ponencias anteriores, en el modelo iluminista, academicista, tradicional, el docente es el que todo lo sabe, ¿no? Y de alguna manera ilumina, inicia al estudiante. En el caso de la concepción y el rol del docente en nuestro modelo AIE, es un facilitador. El docente es quien crea escenarios para que sus alumnos aprendan, ¿no? Tomando además los conocimientos que los estudiantes traen. La evaluación en el modelo azul o academicista tradicional está basada en la repetición de autores y conceptos, muchas veces una repetición memorística, más o menos, pero bueno, en nuestra concepción la evaluación consiste en la elaboración de desempeños que requieren aplicar los conocimientos aprendidos. No se pueden hacer los desempeños si no aprendimos, si no comprendimos la parte conceptual, ¿no es cierto? Entonces esta es la práctica y la concepción de evaluación de nuestro modelo.
Y por último, la planificación, digamos, se planifica en base a contenidos. Un docente que planifica su clase dice, ¿qué voy a decir? Piensa, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a explicar en la clase de la semana que viene? Nosotros planificamos en base a promover el desarrollo de capacidades. Entonces, no solamente en cuanto a conocimientos, contenidos, sino también para que nuestros estudiantes vayan desarrollando capacidades. Bueno, ahí están todos los autores al pie. Y bueno, y ahora, ¿te tocaba a vos, Andrés? Sí, yo iría, Vale, a la 10 también para respetar los tiempos, o sea, la siguiente, y que resumen también lo que veníamos trabajando. Acá están bueno, los principios. esto pasa rapidito. Después de los principios vienen también algunas definiciones claves de este modelo, pero lo que nos interesa para ir cerrando, para respetar los tiempos y después dar lugar al intercambio, es mostrarles cuál es el corazón de la AIE, que tiene que ver con desarrollar aptitudes donde el docente tiene un rol de diseñador, orientador, evaluador, retroalimentador, y el alumno aprende haciendo, integrando saber, hacer y ser. Manos, cabeza y corazón, como el Papa Francisco nos invita a hacer en el Pacto Educativo y la Iglesia desde hace mucho tiempo ya. Integrar el saber, la teología, la filosofía, las disciplinas integradas en una experiencia de aprendizaje. Y por eso, muy vinculado a eso, como se decía hace un ratito, la evaluación como retroalimentación. Pero no ya de una materia, no ya de una cátedra, como departamento de educación, profesorado a nivel inicial y a nivel primario, con un reglamento de evaluación aprobado por la universidad, trabajando desde el año 2010 en un rediseño organizacional. Eso es muy fácil de decir, suena muy lindo, pero es muy complicado de hacer, y lo estamos haciendo. Como todo cambio, innovación, que es una disrupción profunda, siempre se puede mejorar. Pero esta es la doble cara, digamos, del modelo AIE y su dimensión. El aula y la organización, la institución. Y para ir cerrando, compartimos algunas evidencias, ¿sí? Para ser de vuelta respetuosos con el tiempo y dar paso después a los comentarios de los colegas. Simplemente aquí, no vamos a leer toda la cita, va a quedar la presentación. Una estudiante de cuarto año que dice: hoy no concibo mi desempeño docente y mi identidad sin la retroalimentación, sin las aptitudes, ¿no? Sin este hábitus profesional que implica aprender haciendo y compartiendo con otros, creando comunidad y cultura del encuentro. Podemos pasar a la siguiente, Vale, si te parece, y ya vamos cerrando. ¿Sí? Desarrollar las capacidades, ¿sí? Educar, una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Y veamos de vuelta la dimensión del aula y lo institucional, las aptitudes y lo organizacional. Un rediseño que implica cambios en el espacio, en el tiempo, las designaciones docentes, reunirse, la tecnología de la cual van a hablar unos colegas, los colegas del departamento, también una presentación en esta mesa como pilar central y fundamental, que también mencionó Carlos Torrendel el miércoles pasado en su presentación. Y damos paso entonces ahora sí a la final, si te parece, Vale. Y decíamos entonces, como reflexión final, que el aprendizaje inclusivo y efectivo de alguna manera es un modelo educativo humanista, no solo para la formación de docentes de nivel inicial y primario, digamos, lo ofrecemos para que lo usen, y todos los que quieran acá en la universidad, surgido desde la UCA, es una creación uquense, ¿no? Está inspirado por experiencia y literatura nacional e internacional, y nos seguimos apoyando en muchos autores. Fortalece la identidad y misión de la universidad en formar expertos en humanidad y una cultura del encuentro para un mundo nuevo, asumiendo el rol político y compromiso en la construcción de la polis, lo que es común, lo que es de todo, con esta visión absolutamente alineada, ¿no es cierto?, a lo que es la visión de nuestra Universidad Católica Argentina. Andrés, ¿alguna palabra más? Porque si no tenemos que decir muchas gracias. Agradecerles el tiempo y a disposición para escuchar también las otras presentaciones y la ampliación de lo que presentamos también, con particularmente la que va a hablar de tecnología y el aprendizaje inclusivo y efectivo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda va a haber luego preguntas o comentarios para ustedes. Y ahora entonces le damos paso a la segunda presentación. En este caso vamos a escuchar al profesor Oscar Horacio Beltrán, de la Facultad de Filosofía y Letras, de aquí también Buenos Aires, con el siguiente título: Tecnología y Educación, el difuso límite entre la ayuda y la sustitución de la naturaleza.
Adelante entonces. Está muteado, profesor. Ahí. A ver. Ahora sí. Bueno, disculpas y muchas gracias a vos, Lucía, y a toda la comunidad de colegas que estamos aquí reunidos. Agradecido también al Instituto para la Integración del Saber por esta oportunidad. Y bueno, paso entonces a leer mi comunicación. Voy a empezar, si ustedes me permiten, con una cita de Aristóteles. Dice así: si una casa hubiese sido generada por la naturaleza, lo habría sido tal como está ahora según el arte. Y si las cosas naturales fuesen generadas también por el arte, lo serían tal como están ahora por naturaleza. En algunos casos, el arte completa lo que la naturaleza no puede llevar a término. En otros, la imita. Y si el arte de construir barcos estuviese en la madera, haría lo mismo por naturaleza. En tal sentido, la naturaleza se asemeja a un médico que se cura a sí mismo. Fin de la cita tomada del libro Física de Aristóteles, libro 2, capítulo 8. Tal como lo insinúa el título de mi presentación, así como el fragmento que acabo de leer, me propongo reflexionar sobre el impacto de la tecnología en la llamada educación virtual, a partir de la relación entre naturaleza y arte. El hombre, por naturaleza, viene a este mundo con casi todas sus perfecciones de orden superior en estado potencial. A su vez, decimos que la educación es un arte, es decir, un saber hacer. En este caso, el saber poner las condiciones para que el alumno, que es la causa principal del proceso educativo, se perfeccione. Análogamente, como la medicina es el arte que pone las condiciones para que el paciente se cure. Desde sus más tempranas manifestaciones, la técnica ha ido ganando espacio en el modo de vida humano, y la regla que la historia parece confirmar día tras día es que esa expansión no tiene un continente propio ni se autolimita. Nacida como auxiliar de la naturaleza, la técnica parece empeñada en avanzar incluso a expensas de la naturaleza. En el caso de la educación, la técnica se redujo durante muchos siglos al empleo de la retórica, en el decir oral y escrito, para promover de esa manera la actitud fundamental del alumno, que es la contemplación de la verdad y el amor al bien. Poco a poco se incorporan a la pedagogía el recurso de las imágenes, principalmente a partir del invento de la fotografía, y la acción eficaz, como nuevo objetivo de la enseñanza a instancias del pragmatismo. Pero sin duda el salto más importante se da con la revolución digital. Hasta ese momento la imagen era una réplica fiel de la realidad y la práctica de los conocimientos se ejercía en el trato directo con las cosas. Las nuevas tecnologías permitieron alterar y construir imágenes y simular los escenarios de interacción práctica a niveles, podríamos decir, hiperrealistas. La educación ingresa en el mundo de lo virtual, o sea, del casi como si. Y ahí parece que llegamos a la borrosa frontera entre la convivencia y la usurpación, la cooperación y el despotismo, el diálogo y el chantaje. La misma frontera que pone de un lado el estímulo a la agricultura y del otro la erosión de los suelos. De un lado el cuidado de una vida frágil y del otro el encarnizamiento terapéutico. Tal vez valga la pena pensar si los educadores también estamos ahí. Hay una diferencia sutil, pero no menos significativa, entre suplir y sustituir. El arte bien puede ayudar a la naturaleza y en algunos casos reemplazar una parte en beneficio del todo. Pero allí se agazapa la tentación de que el arte acabe por ayudarse a sí mismo, por la única razón de que el hombre no puede controlar a la naturaleza, pero a la técnica sí. Cuando digo suplir, pienso que en vez de la persona del docente frente al curso, podemos conectarnos con ella a través de una cámara de video. Pero si producimos una charla en YouTube con 3 cámaras y luces especiales, o convertimos al profesor en un personaje animado por computación o en un holograma, parece demasiado.
Cuando digo suplir, pienso que el entrañable pizarrón puede emularse con una aplicación que ofrezca presentaciones de texto fijas. ¿Para qué más? Pero ¿quién se resiste a sustituir la monotonía del clásico PowerPoint con toda la parafernalia de recursos multimediales que convierten a la clase en un espectáculo? Para seguir con las analogías entre educación y medicina, digamos que la pandemia nos tomó por la espalda y obligó a los laboratorios a diseñar y producir vacunas en tiempo récord. Claro que contar con miles de millones de cobayos humanos es un lujo que raras veces se puede dar. Y bien, a la educación tampoco se le dio tiempo para levantar sus trincheras. Las plataformas de aprendizaje virtual, que ya funcionaban en entornos muy reducidos, se convirtieron de la noche a la mañana en el único estándar del quehacer educativo. De nuevo, millones de cobayos se pusieron frente a las pantallas. Supongo que en buena medida, este encuentro que estamos celebrando procura evaluar y discutir acerca de esta inédita y traumática experiencia. Mi aporte es la invitación a preguntarnos si no estamos incurriendo en una sobredosis de tecnología, sea por sobreestimación de sus posibilidades o por subestimación de la naturaleza. Sin el loable empeño de preservar la calidad de la educación, el interés de los alumnos y, en definitiva, la satisfacción de la sociedad, no solo inoculamos la vacuna, sino también los anticuerpos. Una prueba de esto puede ser lo que denomino el síndrome de la capacitación continua, el adiestramiento a marcha forzada de los docentes en toda suerte de herramientas: Moodle, Zoom, Meet, Classroom, Genially, Padlet, John, Paul, George y Ringo, sin contar con que apenas aprendemos a dominarlas, nos atosigan con la última actualización que ofrece más de esto y más de aquello. Y dejando de lado al jogato veterano que les está hablando, no hace falta demasiada antigüedad en el tradicional oficio docente para sentir que de buenas a primeras tenemos que aprender a escribir con la mano izquierda, sin que se ofendan los zurdos, por favor. Por otra parte, a fuerza de no desaprovechar las virtudes casi hipnóticas de todas estas utilidades educativas, la información excesivamente masticada en esa suerte de buche electrónico, como son los textos breves estilo tweet, animaciones, saturación de ejemplos, puede acabar en un facilismo donde los alumnos vayan a cazar en el zoológico a los animales que el docente debió capturar en la selva haciendo horas extras. Descongelar una tarta de verduras en el microondas no es lo mismo que saber cocinar una tarta de verduras. Por eso no debería sorprender que estadísticamente el rendimiento, dicho entre comillas, y los porcentajes de asistencia, nuevas comillas, de los estudiantes haya mejorado durante la educación virtual y que muchos de ellos admitan estar muy contentos con estas metodologías de avanzada. Desde el primer día he defendido la idea de que esto en que nos vimos obligados a involucrarnos bajo circunstancias extremas a duras penas puede llamarse educación. No porque no exijamos una buena cosecha, sino porque no hay manera de hacer una buena siembra. No festejemos que el abuelo no haya vuelto a caerse desde que usa silla de ruedas. De ahí que, a mi criterio, la afirmación cada vez más instalada de que la educación virtual llegó para quedarse amerita una discusión muy profunda. Sería necio darles las espaldas a los extraordinarios beneficios de la tecnología en medio de esta catástrofe. Gracias a ella, pude dictar clase para alumnos varados en el exterior, o convalecientes del coronavirus. Y hasta tengo actualmente uno que es enfermero y de vez en cuando participa de mis clases desde la sala de guardia. Benditos sean los empleados de soporte técnico que, haciendo honor a su cargo, soportaron nuestras torpezas y perplejidades para que finalmente fuera posible el milagro de la clase. Y claro está, sería muy poco digno usar el Zoom, como lo estoy haciendo ahora, para defenestrar. Solamente digo que, después del incendio, el matafuego se queda, pero los bomberos se van. Para concluir, propongo que asimilemos esta experiencia entendiendo que la tecnología resuelve muchos problemas, salvo lo que ella misma provoca. Propongo que pasemos del paradigma del máximo de tecnología al mínimo. Más aún, que en estos tiempos aciagos, donde soportamos casi 2 años de COVID, pero mucho más tiempo de decadencia cultural,
la educación sea no solo un refugio para los valores, sino también para la naturaleza. Y concluyo con una anécdota de uno de los más grandes deportistas del automovilismo nacional, Juan Gálvez, el máximo ganador de carreras de turismo carretera, a quien ya retirado, perdón, dijo mal porque Juan Gálvez murió compitiendo, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo, digamos, le hice un periodista una entrevista y le preguntó, pero dígame, don Juan, ¿cómo hace usted para ganar tantas carreras? Y la respuesta de Gálvez fue, trato de conducir lo más despacio posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Dejamos también, como en los otros casos, la ventana, la puerta abierta para comentarios y preguntas al final. Y ahora vamos a escuchar a Ana María Labadie, Hernán Rodríguez y María Isabel Salinas, también de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Educación, como la presentación antes de esta última. Y el trabajo de ellos se titula Desafíos de la educación universitaria, la formación por capacidades mediada por nuevas tecnologías. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, no sé si Hernán estaba con problemas de conexión, si está presente. Hernán, ¿estás ahí? Estoy acá, no sé si me escuchan, vamos a intentar. Perfecto. Vamos a intentar porque el trabajo lo construimos entre los tres y lo pensamos presentar entre los tres, aunque sea poquito tiempo, pero estar los tres. Así que, bueno, este trabajo que pensamos juntos lo escribimos en el eje relativo a lo académico institucional y brevemente, con un punteo muy simple, buscamos identificar la forma en que los saberes disciplinares son interpelados en el contexto de los últimos años, no solo de la pandemia, sino también unos años atrás, y cuáles son los desafíos y las posibilidades, al mismo tiempo, las oportunidades que se presentan para poder abrirnos a la interdisciplina y a la integración del saber. Y entonces nos permitimos, de una manera muy sintética y a través de una cita de David Perkins, describir de qué manera son interpelados estos saberes disciplinares, ¿no? Él afirmaba ya en el año 2012 que el escenario se presenta incierto, desconocido, y exige formar personas que se conviertan en aprendices ágiles, porque una y otra vez, en frentes diversos y a lo largo de sus vidas, van a tener que aprender, reaprender y aprender más allá de lo que conocen. Y en este sentido, estamos convencidos en el Departamento de Educación que la formación por aptitudes, por capacidades, es un camino posible para la integración del saber, y es un camino posible, real, y como decía Valeria hace unos minutos, estamos transitando. Entonces, un poco valiéndonos de algunos de los elementos que Valeria y Andrés presentaron, y haciendo especial foco en el potencial transformador que tienen las TIC en educación, vamos a hacer un punteo breve y luego vamos a abordar algunos ejemplos para mostrar un poco lo que venimos caminando durante estos casi 5 años con el modelo AIE, formando docentes para nivel inicial y primario. Bien, el nuestro es un aporte a toda la universidad. Nuestros colegas ya hablaron un poco de este tema, pero sepan que la formación basada en capacidades, en nuestro caso le decimos aptitudes, está sucediendo en todo el mundo porque la pedagogía ha progresado, aunque a veces impacta poco a nivel superior, y hoy entendemos que el conocimiento es mucho más complejo de lo que suponía una concepción academicista y enciclopedista que influyó mucho en la universidad del siglo XX. Avanza si hacemos un poco ágilmente, ¿no? En nuestro modelo, las capacidades que llamamos aptitudes son 5, no vamos a explicarlas, pero esas 5 aptitudes organizan toda la malla curricular
no es una decoración de nuestro diseño curricular, sino que cada materia, cada unidad curricular debe desarrollar 2 de las 5 aptitudes, y todas las materias están organizadas en modo que esas aptitudes vayan avanzando por niveles. Los estudiantes tienen muy claro durante la cursada de la carrera cómo estas aptitudes van organizando su aprendizaje y cómo las van desarrollando. Ellos deben demostrar siempre evidencias del desarrollo de esas aptitudes. Y las aptitudes entonces son una concepción compleja de conocimiento, ¿no? Que implica hacer con el saber, ¿no? Porque todo saber fue ideado dentro del campo científico para hacer algo, para comprender un fenómeno, para intervenir en un fenómeno. Es a veces en la universidad donde se pierde esta dimensión práctica y ética, ¿no? Lo ético queda invisibilizado, desde donde yo comprendo, desde donde yo hago. Al trabajar por aptitudes, esto lo ponemos en evidencia y los estudiantes entienden qué están aprendiendo a hacer con el conocimiento y desde qué posición ética. Avanzamos. Bien, esto para nosotros implica una reformulación del triángulo didáctico tradicional. Los que tienen formación pedagógica saben de qué se trata, ¿no? Y entonces, para nosotros, este triángulo didáctico, queda redefinido. El conocimiento lo comprendemos como complejo, es decir, un conocimiento en el cual el sujeto, como bien explicaban Andrés y Valeria, es un partícipe necesario, ¿no? de este proceso de aprendizaje, ¿no? No es un sujeto pasivo, sino un sujeto que se interrelaciona con ese conocimiento, y es multidimensional, es decir, tiene una dimensión práctica, que hago yo con el conocimiento, una dimensión simbólica, que es lo que normalmente llamamos lo conceptual, una dimensión ética, que es el posicionamiento ético que tengo yo frente al fenómeno que aprendo, que estudio, ¿no? O frente a la situación sobre la que intervengo. Por otro lado, el profesor ya no es uno que transmite, sino es un facilitador, como explicaban bien nuestros compañeros, de experiencias de aprendizaje. Es decir, tenemos que diseñar situaciones en las cuales los estudiantes puedan aprender, que es muy distinto que dar una clase. Y además, el estudiante es un protagonista, es decir, el foco está en el aprendizaje, ¿no? En lugar de alguien pasivo que debe memorizar y replicar. Fíjense que a veces uno cree que los estudiantes aprenden porque en un parcial nos dicen la teoría de los libros que leyeron. Pero desde el punto de vista de las capacidades, lo que estamos haciendo ahí es enseñándoles a los estudiantes a replicar formalmente un conocimiento. Eso no significa que lo sepan usar luego para su desempeño profesional. No sé si entienden el alcance. Cuando yo pienso la dimensión práctica del saber, pienso también qué es lo que yo quiero que mis estudiantes logren hacer con ese conocimiento. Por eso nuestras evaluaciones se basan en desempeños, no en parciales, en desempeños profesionales. Ellos deben lograr hacer un desempeño que tenga que ver con su profesión utilizando ese conocimiento. Y deben demostrar que lo comprenden, que lo manejan, cuando logran justamente hacer algo con este conocimiento, asumiendo además conscientemente una posición ética. Seguís vos, ¿no, Ana? Bien, sigo yo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces, en realidad la tecnología, en todo esto que les comentaba Hernán de la renovación del triángulo didáctico, tiene un papel fundamental, ¿no? Entonces, de hecho, como mencionó antes Andrés, es uno de los principios básicos de nuestro modelo AIE, la integración de la tecnología en las propuestas de enseñanza-aprendizaje. Nosotros de lo que hablamos y proponemos para los estudiantes es que alcancen un uso intensivo, autónomo y colaborativo de las TIC. Este uso de la tecnología, esta integración, la concebimos como transversal al desarrollo de todas las aptitudes. O sea, la tecnología puede acompañar y de alguna forma apalancar, vamos a decir, o potenciar el desarrollo de todas y cada una de estas 5 aptitudes profesionales que buscamos desarrollar en nuestros alumnos. Y a su vez, más para atrás, a su vez, ese uso intensivo, autónomo y colaborativo de las TIC, lo proponemos como transversal a todas las unidades curriculares de los planes de estudio. O sea, esto no está limitado, por ejemplo, al espacio de taller de TIC, ¿no? Sino que
todas las materias, sean asignaturas, talleres, seminarios, etcétera, están atravesadas por esta propuesta de uso de las TIC por parte de docentes y de estudiantes. Ahora sí. Bueno, ¿por qué entonces este énfasis que hacemos en la integración de la tecnología? En realidad obedece a varias razones, ¿no? Muy sintéticamente podríamos decir que en primer lugar lo promovemos porque nos ayuda a poder lograr las dos notas características del aprendizaje en nuestro modelo, que es que sean aprendizajes inclusivos y efectivos, ¿no? O sea, con la tecnología podemos lograr que todos los alumnos estén comprometidos en experiencias activas, ¿no?, que les lleven a esa aplicación del conocimiento que mencionaba antes Hernán. También la tecnología nos puede ayudar a lograr la otra nota del modelo, que son los aprendizajes efectivos, o sea, aprendizajes de los que tenemos evidencias, ¿sí?, de los que los estudiantes pueden dar evidencias concretas, produciendo en este caso distintos artefactos o productos en un lenguaje digital. Por otra parte, este uso de las TIC, ¿no?, nos da o nos crea las condiciones, ciertas condiciones que son indispensables para que el aprendizaje de aptitudes pueda suceder, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, este uso de las TIC nos permite realizar propuestas activas e interactivas. Esto es esencial, porque sin el hacer, sin el aprender haciendo, no hay desarrollo de aptitudes. La intervención de la... para atrás, la intervención de la tecnología también, a través de distintas estrategias, nos permite proponer que los alumnos pongan en práctica habilidades cognitivas superiores, cosa también esencial, porque no hay aprendizaje de aptitudes sin comprensión profunda, la mera memorización y repetición no es suficiente. La tecnología nos brinda también herramientas para llevar a cabo una evaluación continua, esencial para el aprendizaje de aptitudes, herramientas como pueden ser rúbricas, portfolios, los sistemas estadísticos de las plataformas de e-learning. Y por otra parte, resulta un ingrediente que enriquece muchísimo el aprendizaje de esas aptitudes, porque pone a nuestra disposición y a disposición de los alumnos un menú amplísimo de distintos recursos en formato digital y en distintos lenguajes, y a su vez también distintos escenarios y distintos tiempos para ampliar ese aprendizaje de las aptitudes, ¿no? Escenarios virtuales, tanto asincrónicos como sincrónicos. Bueno, y ahora sí entonces les contamos concretamente qué estrategias utilizamos en las aulas para esta integración de la tecnología, ¿no? En primer lugar, un aprendizaje híbrido que ya hacíamos desde antes. Perdón, María Isabel, sí. Van 12 minutos. Si pudieran ir redondeando, yo mandé por el chat, pero a veces sí, tarda en llegar. Ahí te veo. Gracias. Entonces, les decía, el aprendizaje híbrido, mezclando instancias de aprendizajes virtuales y presenciales ya antes de la pandemia, la presencia de la tecnología en las clases presenciales, la propuesta de desempeños donde los alumnos tengan que utilizar aplicaciones informáticas y generen producciones digitales, el uso didáctico de celulares en el aula y la creación y desarrollo de portfolios electrónicos, ¿sí? Estas son estrategias concretas que usamos en las aulas. Bueno, y ahora vamos cerrando ya, presentándoles algunos ejemplos concretos, ¿sí? Pasamos, Ana. Y dejamos los ejemplos en todo caso para, o sea, este es un ejemplo puntual para el desarrollo de una aptitud de comunicación que se desarrolló en el marco de la unidad curricular Sujetos del Aprendizaje 2 y en proyecto personalizado en proyecto formativo personalizado, haciendo foco en la aptitud de conceptualización y de comunicación, como explicaban Isabel y Andrés, y también queríamos compartir con ustedes, pero el tiempo no nos da, el portfolio integrador, el portfolio digital integrador, donde los estudiantes realizan una importante actividad metacognitiva y reflexiva sobre cómo han desarrollado las aptitudes en cada una de las unidades curriculares a través de los 4 años de formación.
Bueno, muchas gracias. Y después entonces abrimos el espacio para preguntas y pasamos ahora entonces sí a la última de las exposiciones que tiene la particularidad de haber sido preparada por estudiantes. Cuando organizamos esta jornada nos parecía realmente importante darles voz a los otros protagonistas de la comunidad educativa, que son ellos. Así que les pido que entonces, chicos, tomen la palabra. Vamos a escuchar este trabajo titulado Reflexiones de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en torno a la pandemia de COVID-19, y quienes han estado preparando esta presentación son Milagros Abades, Juana Bocio, Matilde Calmellán, Julieta Fiol, Tomás Gorla y Victoria Risuto, y van a tratar de ajustarse también al tiempo, ¿verdad? Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, gracias por la presentación, doctora Pupo. Para tratar de amoldarnos lo mejor posible el tiempo, vamos a leer la ponencia, que se titula Reflexiones de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras en torno a la pandemia de COVID-19. Empiezo. A las 12 de la noche del primer día del año 2020, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Las risas, las expectativas, los planes, los deseos y las ilusiones se reflejaban en la cara de cada persona. Sin embargo, aquel clima de júbilo pronto se vio opacado por algo inesperado e impensado, una pandemia. Al principio, la gente lo veía como algo lejano que solo afectaría algunas zonas de Oriente, pero de a poco, este virus aún desconocido y del que no se tenía mucha información, comenzó a expandirse por todo el mundo y la sociedad se vio enfrentada a un enemigo invisible, descomunal y poderoso. Los humanos, impotentes ante el COVID-19, tuvieron que recluirse y encerrarse para evitar contagiarse y eventualmente morirse. La realidad diaria se modificó abruptamente y los interrogantes inundaron nuestras mentes. La pandemia vino a modificar profundamente nuestra dinámica diaria. La situación impuso sus reglas, el virus dictó su parecer y los humanos, una vez más, asumieron su vulnerabilidad. La universidad para nosotros, como estudiantes, es una importante y vital parte de nuestra vida cotidiana. Consideramos central el poder adquirir conocimientos y enriquecer nuestro espíritu a partir del aprendizaje y especialmente el poder reafirmar a diario nuestra vocación. Sin embargo, la aparición del COVID-19 y las medidas de aislamiento obligatorias impuestas nos preocuparon y pusieron en jaque nuestro futuro. Luego del último día de clases presenciales, palabra que jamás pensamos que sería necesaria adjuntar al término clases, la incertidumbre nos inundó. ¿Podremos seguir con nuestra carrera? ¿Perderemos el cuatrimestre? ¿Cómo vamos a adquirir conocimientos si ya no podemos asistir a la universidad? A pesar de nuestros miedos y preocupaciones, la Universidad Católica Argentina respondió inmediatamente facilitándonos las mejores herramientas posibles para poder continuar nuestros estudios en tiempo y forma. Aprendimos a manejarnos en la virtualidad, a interactuar a través de aquel medio que no nos resultaba familiar, a compartir momentos con los docentes y compañeros. En definitiva, nos permitió continuar formándonos con otra realidad, pero con la misma esencia. Esto se debe en gran medida a la buena predisposición y voluntad de todo el cuerpo docente. Aquí nos centramos principalmente en los profesores de nuestra facultad, porque bueno, son los que conocemos, que todos ellos se formaron, instruyeron y mejoraron su manejo tecnológico para poder brindarnos la mejor educación posible y continuar del mejor modo con el dictado de nuestro plan de estudios. En definitiva, velocidad, predisposición, buena voluntad, compromiso y responsabilidad son las palabras que describirían a la Universidad Católica Argentina en la respuesta a la continuidad de los estudios en un contexto de pandemia y concretamente aislamiento. Estábamos acostumbrados a la virtualidad en el ámbito de la recreación, pero no en el académico, por lo que esta nueva modalidad de enfrentar las clases fue todo un desafío que trajo aparejados elementos positivos, así como negativos. Para poder dar cuenta de un análisis un poco más exhaustivo, realizamos una encuesta a alumnos de nuestra facultad con el fin de hallar vivencias, sensaciones, dificultades y hallazgos de la enseñanza virtual. Este estudio contó con 61 participantes, tanto de la carrera de Letras como de la carrera de Filosofía, y dividimos la ponencia en dos grandes partes, que es desventajas de la modalidad virtual y ventajas. Una de ellas la va a desarrollar Julieta y la otra Milagros a continuación. Continúo con las desventajas de la modalidad virtual de enseñanza. Si bien la virtualidad nos permitió continuar en tiempo y forma con nuestros estudios académicos, una gran cantidad de desventajas deben ser señaladas con respecto al uso de la tecnología.
La gran mayoría de los encuestados prefiere la presencialidad, como podemos ver en el gráfico 1, mientras que el resto se divide entre la forma virtual y la híbrida. Esto último podría cambiar el curso de la educación a futuro de forma permanente. Es interesante destacar que, así como la mayoría prefiere la presencialidad como forma de llevar a cabo su vida universitaria, también creen algunos que la virtualidad ha llegado para quedarse, como puede verse en el gráfico 2. En este apartado no nos vamos a centrar en las ventajas que podría tener la modalidad híbrida, sino que nos adentraremos en destacar aquellos aspectos que los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras han indicado como las principales desventajas de la cursada virtual. Lo primero que hay que señalar es que las respuestas instintivas de todos a la falta de presencialidad fue la negación, ya que nadie quería aceptar el hecho de que nuestra normalidad, aquello que nos era virtual, natural y rutinario, ya no lo era. El Zoom y el entorno virtual de aprendizaje se impusieron. De a poco lo fuimos aceptando y nos fuimos amigando por estas plataformas que, en última instancia, nos permitieron continuar con nuestros estudios. Todos pensamos que la cuarentena no sería tan extensa en el tiempo, sino un aislamiento más bien acotado. Sin embargo, el tiempo estipulado de aislamiento obligatorio se renovó por otro periodo, y luego por otro, y así continuamente durante casi un año entero. El retorno a la presencialidad durante el 2020 dejó de ser un proyecto viable y realizable, pero sí se estableció como una quimera a perseguir. Por tal motivo, la virtualidad funcionó como el único medio a través del cual se podía organizar nuestro aprendizaje. Teniendo en cuenta que la transmedialidad tecnológica fue la forma de comunicarnos con los docentes, de atender las clases y realizar los trabajos y parciales, así como de rendir los finales, esta exposición constante fue sumamente desgastadora, física y mentalmente, debido a que teníamos que estar largas horas frente a la pantalla de la computadora o del celular, en una posición incómoda y tensa, aumentada por el hecho de vernos a nosotros mismos como si de un espejo se tratara. Es importante señalar que varios de los encuestados han indicado que la relación que tenían con sus amigos y compañeros, así como la que entablaban con los docentes, se vio profundamente modificada. Con los primeros, si bien las comunicaciones continuaron a través de la virtualidad, como por ejemplo por videollamadas, el tipo de intercambio no era el mismo. La presencialidad aporta una gran cantidad de elementos a las relaciones humanas que en tiempos de aislamiento y de pandemia se vieron afectados. Lo mismo sucedió con el caso de los docentes, ya que, según lo confesaron los propios alumnos, el grado de comunicación e intercambio que hubo con ellos no fue el mismo que solía tener la Facultad de la Filosofía y Letras, la cual era un ámbito que continuamente invitaba al diálogo, a la colaboración y al encuentro entre docente y alumno. Justamente la falta de contacto en épocas de encierro generó una gran cantidad de problemas de índole psicológico y afectivo, y esto se vio reflejado en la encuesta, debido a que un gran número de personas señalaron que la pandemia los afectó en gran medida, como puede verse en el gráfico número 3. Sumando a la pérdida de contacto asiduo con profesores y compañeros, varios de los encuestados han señalado que su rendimiento académico ha disminuido en comparación al mundo prepandémico en el que vivíamos en el 2019. Esto se debe a varias cuestiones, entre las que se destaca la fatiga de la continua y necesaria exposición en la pantalla para presenciar las clases, así como para realizar los trabajos y exámenes. Al mismo tiempo, algunos alumnos tuvieron que llevar adelante inversiones de tecnología para poder continuar sus estudios, y eso repercutió significativamente en la economía familiar. También es importante destacar y tener presente que al cansancio físico y mental que la transmedialidad representa, se le suma el estrés de depender de la conectividad. Esta supera el dominio de los estudiantes y genera impotencia cuando no se puede garantizar la conexión o esta resulta dificultosa de conseguir en áreas alejadas de los centros urbanos. Continuamos entonces con las ventajas de la modalidad virtual de enseñanza. Lo primero que quisiéramos destacar es que el elevado uso de pantallas nos permitió adquirir en un breve lapso de tiempo nuevos y útiles conocimientos tecnológicos, como se puede ver en el gráfico. Desde herramientas para diseñar una clase y generar espacios virtuales de educación, a páginas para crear contenidos multimedia o presentaciones de diversas índoles, o incluso nuevas formas de comunicarnos con una o varias personas, como el Zoom, que en tiempos de aislamiento y falta de contacto con los demás fueron de gran ayuda para sobrellevar la situación que la pandemia impuso. Varias de las principales ventajas señaladas por los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras son de índole práctica, es decir, son beneficios que la pandemia, el aislamiento y la obligatoriedad de la virtualidad trajeron aparejados. Por ejemplo, el ahorrar el costo del transporte hacia la universidad o el poder ponerse al día en la cursada de las diversas materias, ya que, al ser virtual, los tiempos de traslado o las dificultades horarias se vieron reducidas o incluso a veces eliminadas. Continuando con esta cuestión pragmática, esta modalidad de educación nos facilitó realizar cursos, actividades de extensión, talleres, idiomas, entre otros.
Esta es una de las grandes ventajas que vemos en la virtualidad, ya que nos permite llevar a cabo actividades que de no ser por la transmedialidad no podríamos hacer. Justamente, lo planteado anteriormente se hilvana a la perfección con uno de los aspectos que como alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras queríamos destacar principalmente. El gran hallazgo de la virtualidad lo encontramos en el poder participar activamente de congresos, simposios y jornadas, tanto nacionales como internacionales. No solo pudimos deleitarnos con ponencias de grandes autoridades y especialistas en diversas disciplinas de estudio, sino que compartimos experiencias, encuentros, debates y diálogos con alumnos de múltiples universidades que enriquecieron nuestros pensamientos y nos aportaron miradas multiculturales en el marco de un mundo globalizado. A su vez, la modalidad virtual de enseñanza posibilitó concretamente a quinto año de la licenciatura en Letras cursar la materia de literatura rusa con alumnos de otras provincias de la Argentina y de diversas instancias académicas, ya que algunos de ellos eran estudiantes de maestrías y de doctorados. Es importante también destacar que varios profesores de la carrera, por cuestiones personales o laborales, en varias oportunidades deben trasladarse a otros países, y en la realidad prepandémica los alumnos se perdían la oportunidad de contar con sus clases y sus visiones. Sin embargo, con la tecnología y la virtualidad se podría obtener un considerable beneficio debido a que los estudiantes ya no se verían privados por la distancia que los separa del profesor, ya que ésta se supliría con la conexión virtual. Bien, la última parte de esta ponencia la titulamos Autodescubrimiento y sanación a partir del miedo y el dolor. Quisiéramos destacar que si bien la pandemia afectó en gran medida la relación afectiva y social con los demás, el estar tanto tiempo en nuestras casas, símbolo incuestionable del aislamiento, nos permitió en varias ocasiones enriquecer y fortalecer los vínculos con nuestra familia, ya que los momentos compartidos aumentaron y el diálogo y la escucha en épocas de incertidumbre, miedo y dolor se potenciaron. Del mismo modo, hubo un cultivo de la propia interioridad donde pudimos oírnos, sanarnos y reafirmarnos. El aislamiento, a pesar de la angustia que generó, nos permitió tomar un descanso del mundo frenético en el que vivimos y nos dio la posibilidad de ahondar en nuestro mundo interno, para autodescubrirnos y para poder allanar el camino a la pregunta más crucial de todas: ¿quién soy yo? La literatura fue, para nosotros como estudiantes de letras, ese lugar de interrogantes y de posibles respuestas. En el encierro, la literatura fue un escape. En el miedo fue consuelo. En la soledad fue compañía. En el dolor fue sanación. En el interrogante fue respuesta. Todo eso y más, la literatura nos ha brindado durante la pandemia. Nos ayudó a poder contemplar la realidad desde otro sitio y desde otra situación. Constituyó un bálsamo afectivo y un lugar de encuentro con uno y con los demás. Durante el 2020, los alumnos de segundo año se enriquecieron y reflexionaron con el Decamerón de Boccaccio, ya que la problemática que el autor desarrolla en su obra se vincula perfectamente con la realidad pandémica que transitamos y que aún vivimos. Una vez más, la literatura nos demostró cómo se revela como fuente inagotable que nos permite repensar, rever, recomprender y resignificar nuestra realidad cotidiana. La humanidad ha atravesado fenómenos similares, y el dolor se ha convertido en esperanza de un futuro mejor. Somos humanos y como tales sufrimos y tememos, pero a la vez buscamos siempre un mañana en donde el sol brille con todo su esplendor. Creemos que la lectura, en el marco de la pandemia de COVID-19, nos dio la posibilidad de redescubrirnos y reafirmarnos, y a la vez fue el testigo de que un futuro esperanzador es posible. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ahí el padre Tauberschlag, que los tuvo de alumnos, y la doctora Larre, que es su decana, los aplauden. Gracias por también esta presentación en la que han puesto mucha información visual, y gracias a todos los expositores. Abrimos, si les parece, espacio para preguntas, comentarios, diálogo. Ahí, ¿qué tal, Lucía? Yo, no sé, tengo la mano levantada. Hablo si Adelante, Pablo. te parece. Sí, por supuesto. No, es que no quería olvidarme, en realidad me anoté algo, no quería olvidarme una reflexión sobre lo que dijeron. Primero, que celebro esta última participación de los alumnos, me parece alucinante que participen en este tipo de jornadas. Y quería reflexionar sobre algo que por ahí está bueno que no se dijo antes y tiene que ver con el contexto también en el que se aplica. Ellos dieron ahí una serie de encuestas, nosotros también hemos hecho otras encuestas también, con resultados a veces parecidos, a veces distintos. Entonces también es muy importante pensar este contexto
desde las diferentes formas de aplicación. O sea, no es lo mismo en una carrera de grado que en otra carrera, que en un posgrado, que en una maestría, que en un curso de 6 meses. Entonces, esta virtualidad es muy importante también pensarla desde ese aspecto, desde dónde la aplico, y también desde si es o no una elección del alumno. No es lo mismo un alumno que elige hacer una carrera virtual de repente que un alumno que elige hacer una carrera presencial y se encuentra con esto como estado de emergencia. Entonces, por eso me parece muy atinado todo lo que fueron mencionando y todas estas ventajas y desventajas que fueron diciendo, sobre las que también creo que podemos trabajar muchísimo a partir de cada una de las que mencionaron, y creo que también se trabajaron en estas jornadas, ¿no? Simplemente eso. Sí, continuando con esta reflexión de Pablo Gaiazzi, claramente estamos frente a escenarios muy complejos, porque en sí la educación como fenómeno es un objeto de estudio multi y transdisciplinario, sin duda, sobre el cual hay diferentes miradas también desde la disciplina en la que cada uno está. Por eso me parece muy funcional la imagen del poliedro, o sea, hay diferentes caras. Por supuesto, los que trabajan con tecnología van a observar eso, los que están en el diseño de programas y de educación van a ver ese aspecto. Los filósofos van a preguntarse por las grandes preguntas. Es decir, se trata de, entre todos, ir perfilando un fenómeno muy complejo y que todavía estamos viviendo, ¿no? Como fue todo este auge de la tecnología en pandemia. También vale decir que estamos todavía experimentando, ¿no? Y en rigor el pensamiento crítico exige una cierta distancia, una madurez, una confrontación que posiblemente nos va a ir arribando en los próximos meses o años, ¿no? Es difícil, ¿cierto? ¿Alguien más que quiera hablar? Andrés y Horacio, adelante. Sí, igual también, bueno, gracias. Igual Carlos creo que había pedido la palabra también por el chat del Zoom, Carlos Torrendel. Perdón, ¿Vas no lo después vi. que de eso? Como quieras, ¿eh? No, pero como dije, como no era específico sobre este panel, es para el final. Entonces yo Después volvemos entonces. Andrés, Horacio, Carlos, adelante. Sí. Bueno, gracias. Yo vuelvo sobre una reflexión que me parece muy interesante, que habla de la complejidad y de lo difícil de ir caminando con una misma música, pero a su vez autónomamente y a su vez transdisciplinariamente y a su vez interdisciplinariamente y en las cátedras, pero a su vez en los departamentos, y cómo eso se va haciendo cultura institucional, respetando a cada uno, pero caminando todos hacia un objetivo y común, a una visión, a una misión, a una identidad. Lo digo esto porque digamos, algunos hablaron o hicieron una alusión al neomodelo educativo, ¿no? De la universidad en su conjunto. Nosotros hicimos mención al modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo de la universidad, que ya desde hace 10 años se está madurando y efectivamente se está haciendo hace 5 o 6 años. Y después se habló de cátedras, ¿no? O de experiencias de unidades curriculares o de materias. Y cómo todo eso se puede ir coordinando para hacer integral la acción y traccionar a una cultura institucional como la universidad quiere. Eso es muy fácil de decir, pero muy complejo, ¿no? de realizar. Pero quiero dejar la última reflexión para articular el hacer, el saber y el ser desde las disciplinas con lo humanístico, y también cómo eso va traccionando los rediseños organizacionales que necesitamos para generar culturas institucionales que el mundo necesita y que la universidad como red en el mundo, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, también necesita, uniendo manos, cabeza y corazón, ¿no? Sé que hablo de una complejidad de lo educativo, pero me parece importante mencionarlo porque también es riqueza esa diversidad y búsqueda de algo nuevo y distinto y mejor. Bien, agrego que pidió la mano después de Carlos Torrendel, Mauro Segret. Vamos, Horacio, hacia vos. Darle la bienvenida al padre Gustavo Boquín, nuestro vicerrector de integración, que después va a él cerrar un poco el encuentro. Y
tomando el guante de lo que dice Andrés y lo que dijo hoy Carlos también, Carlos Cataño, ¿no? Ver problemas complejos, no con respuestas sencillas, ni siquiera contraponiendo modelos en el sentido de la vieja guardia sindical versus las nuevas tecnologías y los nuevos diseños. Hay algunas cuestiones que sí que después hay que poner en juego. El objetivo de este encuentro fue esto, que creo que es más que logrado. La universidad es un espacio de encuentro. Las disciplinas se encuentran en personas concretas que las encarnan con sus dificultades y con sus miradas y sus aproximaciones. Y esto debería ser un espacio que pueda repetir en alguna lógica de presencialidad para poder tomar algunos tiempos que el cuadrito del Zoom no permite, ¿no? Incluso de réplicas más rápidas y más eficientes. Dos cosas nada más. La primera, no sé si hablamos de lo mismo cuando hablamos de, digamos, la forzosa incorporación, buena y a veces pandémicamente imprescindible de la tecnología, ¿sí? Si es un versus con la educación a distancia. Yo creo que lo que nos mostró la pandemia y lo que nos decía el rector el otro día, una cosa es incorporar estos que son desafíos que evidentemente ya nos han marcado, y otra cuestión es incorporar, o sea, que la UCA se vaya a una educación a distancia, que creo que no es me parece que no es el objetivo. Pero digo, queda para charlar, fíjense. Segundo punto, lo que decía Mauro Segredo hoy, y lo que dice también Oscar Beltrán, y la aplicación del modelo AIE, que a mí se me queda dando vueltas, tiene que ver con cuestiones de escala quizás también, ¿no? La universidad que conociste vos, Mauro, es una universidad que frente a esta escala del monstruo de la UCA se ha ampliado. Entonces, quizás en eso, esta relación discípulo-maestro, esta relación de encuentro de cierto personalismo educativo, tiene que ser rediseñada, redefinida. Con respecto al modelo AIE, Andrés tiró la piedra y y escondió la mano, aunque las manos se las estoy viendo, presupone un diseño organizacional enorme, que implica profesores full time, implica pago no por horas de clase, sino sí, o sea, también incorporarme, y se puede eso en materias masivas, ¿sí? En carreras masivas. Yo pienso en ciencias políticas. Una cosa es el departamento de historia, quizás somos menos, cada vez más, pero menos, o en alguna educación, o en filosofía y letras, pero puede esto ser, porque esto presupone toda una inversión, todo un rediseño en términos económicos, en términos de escala. Por eso la escala acá no es un dato menor. Digo, eso como comentario. Perdón, gracias. Ahora seguimos con los turnos asignados, pero brevemente, esa lectura que vos haces, Horacio, y yo al revés, cuando lo escuchaba a Andrés y a todo el trabajo, pensaba qué terrible sería profesores que dejaran de lado la trayectoria de los alumnos, que nunca los hicieran hacer nada a los chicos, que no hicieran diagnóstico. O sea, por supuesto que era una especie de parodia, ese paradigma academicista, pero creo que si algo va quedando en evidencia es que todos estamos dialogando en torno a lo mismo, a que no se trata de permanecer herméticos a todo este fenómeno o reproducir una clase magistral tipo conferencia del siglo XIX, o sea, claramente hay mucho en común y los mismos alumnos lo sintetizaron. Ese modelo, en cierto modo, representa una serie de valores o de metas que los docentes, digamos, abiertos y en este mundo del siglo XXI tratamos, aunque sea por intuición, pero también por toda la formación que hemos recibido, de incluir, ¿no es cierto?, que desarrollen actitudes, procedimientos, lo que en los 90 se llamaba así, está muy relacionado con las capacidades, ¿no? No es tan alejado, más allá de que implique todo ese rediseño organizacional concreto, ¿no? Pero bueno, seguimos en la línea entonces de espera, Carlos Torrendel y luego Mauro Segret, y si alguien más pide la palabra, después. Como para extender un poquito el debate, porque las ponencias duraron un poco más, y el padre Boquín nos permite, por ahí tomamos unos minutitos más de debate. Adelante. No, muy breve. Primero, me parece que en línea con lo que se
dialogó la vez pasada y hoy también, la propuesta que yo mencionaba ahí en el chat para hacerle al Consejo del IPIS es pensar algunas alternativas para poder hacer encuentros en donde de una forma, no sé cómo decirlo, más de taller, podamos integrar lo que me parece que ha estado medio disperso. O sea, por un lado es bueno todo lo que pasó en estos 2 días, pero evidentemente para que no se juxtaponga todo, como de hecho nos pasa con el currículum o con las visiones de los distintos docentes frente a los estudiantes y viceversa, me parece que hay que poder integrar, por ejemplo, lo que planteó Oscar hoy muy bien, lo que planteó Roberto, Dulce, el mismo Corti la vez pasada, o sea, una visión más filosófica, teológica, humanística, con a veces perspectivas más profesionales, técnicas, que no están en contraposición, pero tienen lenguajes distintos, y me parece que si no generamos algún espacio efectivo de diálogo, siguen caminando de forma paralela. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, sentarme con Oscar y que diga, bueno, perfecto, vos estás desarrollando en educación este tipo de técnicas, estás aplicando la tecnología así, pero no te estás pasando de la frontera, diría él. Bueno, eso me lo puede ayudar a ver un filósofo, porque uno se puede entusiasmar y tal vez sigue de largo. Y también uno de golpe puede ayudarlo a él a decir, bueno, perfecto, pero tal vez no todo lo retórico, finalmente tengo una cita de Aristóteles a mano siempre que encontré en la Ética Nicomaquea, que él recordará también, o seguramente podremos conversar más adelante, cuando dice muy sintéticamente, lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo. O sea que, en algún sentido también, si no lo hacemos, no lo podemos aprender. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Entonces, en síntesis sería, ¿cómo podemos tratar de generar espacios precisamente para que este diálogo permita correcciones mutuas, potenciaciones mutuas, etcétera? Y lo segundo, un minuto, y me dio pie lamentablemente Horacio, lamentablemente o para bien, no lo sé. Yo creo que también la integración del saber, como dijo Andrés, se puede hacer solo, y este es un problema educativo que se da también en el nivel secundario, si hay profesores de medio tiempo, por lo menos, o tiempo completo. El estatuto de la universidad nos manda, a veces no lo visitamos, pero el estatuto de la universidad nos manda, dice, las facultades deben tener profesores con dedicación especial en la proporción que corresponda. Sabemos, creo que en el mundo entero es así, los 1000 años de universidad también avalan que sin profesores full time no hay universidad, o por lo menos no hay una universidad en un sentido denso del término, porque esos diálogos y esa integración obviamente no se pueden hacer si uno está corriendo de hora de clase en hora de clase. Y me atrevo a agregar, no voy a desarrollarlo ahora, que es económicamente viable. O sea, es factible, respondiendo un poco a lo que vos planteabas, Horacio. A mí me tocó, al trabajar en la UCA tantos años, me tocó aprender mucho de contabilidad, he elaborado presupuestos 20 años, es económicamente factible, y hemos hecho algunos estudios al respecto, generar una dinámica de una proporción de profesores full time que permita justamente ser la base para la integración del saber y para, en definitiva, una comunidad universitaria más densa. Pero es un tema más largo. Gracias. Bueno, este es un primer espacio de diálogo, claro que sí, que tiene que haber otros, ¿no? O de intercambio o de trabajo concreto. Puede ser, profesor Mauro Segret, usted había pedido la palabra. Sí, siguiendo una de las reflexiones de Carlos Torrendel en cuanto al uso de distintos lenguajes. Yo advierto que hay un lenguaje de base nociológica, nominalista, y otra de base realista. Entonces ahí se hace bastante dificultoso entendernos. Yo lo puedo entender a Torrendel, lo puedo entender a Beltrán, lo puedo entender a los chicos que hicieron quizás la más realista de todo, pero ya me cuesta entrar en diálogo y que me entiendan aquellos que, por ejemplo, han acentuado la parte pedagógica. Y esa pedagogía que ellos reflejan y que de alguna manera calificarían la mía como jurásica, de algún modo, yo la comparto. Es decir, en la UCA, por lo menos en ciencias políticas desde el principio, por el enfoque prudencialista de conocimiento práctico,
necesariamente hacíamos hincapié en respuestas que tendrían viabilidad, porque en política lo que no es viable no es político, y entonces estábamos altamente desideologizados. Pero después, en el 2000, con esa reforma de los planes de estudio, pasó de ser una ciencia práctica a una ciencia especulativa, descriptiva, enrolada dentro de las ciencias sociales. Y entonces se perdió el enfoque prudencialista. Entonces los alumnos, de algún modo, no conocen la realidad, y como no conocen la realidad, no pueden hacer desarrollos, y por eso se habla de modelos, cuando en política lo que se hace es proyectar, no modelar. No es que no tenga ejemplos o modelos o lo que fuere, pero siempre es parte de la realidad de las cosas. Este mundo virtual tiene unas capacidades impresionantes. A mí yo me maravillo, porque me facilita la vida, pero yo tengo criterio para utilizarlo. Y cuanto más decir, yo agarro el internet, agarro cualquier cosa y llego a conocimientos que antes me costaba traslados, esto, lo otro, y ahora es impresionante. Lo que decía es una de las placas que colocaron de poder acceder a las bibliotecas. Bueno, y a ciertos textos. Impresionante, pero no solo eso, sino a conocer la realidad del país. Yo le pregunto a los alumnos, y se les preguntaría a cualquiera de los presentes, ¿quién usa el Google Earth? ¿Saben lo que es el Google Earth? Bueno, es impresionante, pero claro, hay que saber geografía. Si uno no sabe geografía, no lo aprovecha, ¿entienden? Y a la vez, en política, lo más práctico que hay es lo que hace García Bossio, la historia. El laboratorio de la ciencia política, en todo caso, es la historia, el conocimiento de la naturaleza humana. Pero ese conocimiento de la naturaleza humana hay que conocerlo en el país, concretamente, provincia por provincia, ciudad por ciudad. Es lo primero, el conocimiento de lo propio, mejores ojos para ver la patria, muchos lugones, ¿entienden? Después, y termino de esto, el tema de qué viven los profesores, ese es el gran problema nuestro. No tenemos profesores porque se ha invertido la relación, es decir, se le da más importancia a la carrera directiva que a la cátedra. Entonces es al revés, la cátedra es la clave de todo. Cuando yo hablo de confederación de cátedras, hablo de aquellas cátedras que creaban pensamiento. Yo me acuerdo de mis profesores, Comars, Santiago, Saqueri, Rafa Mañasco, que fue uno de los primeros de integración del saber. Bueno, todos ellos eran líderes de pensamiento, de alguna manera. Eso era independiente y generaban escuelas. ¿Dónde están las escuelas nuestras? ¿Cómo es posible que con toda la tecnología que tengamos no podamos asimilar la cultura moderna un Aristóteles, generar un Aristóteles? No le gusta Aristóteles, un Kant, un Marx, un Marx. No, imposible. Miren, todos los políticos de hoy no dan un mitre, no tienen la cultura de un mitre. Bueno, acabo, no quiero... Lo dijo. Disculpen que estas cosas llegan a la catarsis, porque en definitiva es muy difícil que tengan resultados prácticos nada más. Pero bueno. Bueno, la verdad que da pena tener que apurarnos a cortar los tiempos. Creo que cada uno de nosotros se lleva un balance, ¿no es cierto? Luces, sombras, cuestiones pendientes, y que sin duda el camino es sentarnos a pensar, ¿no? A pensar juntos y bueno, a tratar de entender también el lenguaje del otro, como decíamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que han participado, de nuevo a los jóvenes que también se sumaron y con un aporte muy valioso. Y ahora, si les parece, entonces le damos la palabra a nuestro vicerrector de integración, Padre Boquín, tal como está en el programa, para, bueno, un cierre que deja muchas cosas abiertas, por suerte, ¿no? A él. Muchas gracias, Lucía, y muchísimas gracias al padre Fernando Ortega, presidente del IPIS, al doctor Horacio García Bossio, director también del Instituto para la Integración del Saber, y a todos los miembros del consejo de este instituto, que ha realizado estas 2 jornadas acerca de tecnologías, humanismos y saberes, repensar creativamente la vida universitaria. Después de estos 2 miércoles y de haber escuchado distintos expositores y también haber intercambiado
pareceres, después de cada exposición, de cada panel, llega un tiempo para decantar lo escuchado, para compartir lo vivido en estas jornadas del 22 y el 29 de septiembre. A la estimulante exposición del doctor Corti y los aportes que se hicieron a lo largo de la jornada, quiero resaltar algunos conceptos que vertió el doctor Corti que me parecen verdaderamente muy interesantes para estimular nuestro pensamiento y nuestro quehacer universitario. Él dijo: no queremos ser una masa configurada por la tecnología. Sigo citando: convivimos socialmente y somos responsables del prójimo, presente y futuro. La educación nos define. La inteligencia artificial y la tecnología son instrumentales, son medios para un fin, pero no un fin en sí mismo. Estamos llamados a convivir humanamente con ellas de un modo razonable. Porque, agrego, ciertamente la tecnología ha venido para quedarse y para que nosotros aprovechemos de ella. Por lo tanto, el presente y el futuro será con ella, sin ella. También él nos advierte que la tecnología no es ella misma humana y que lo que está en juego es nuestra dignidad. La universidad, nos decía, es un espacio consagrado a la palabra. Es un espacio vital y lúdico que se consagra al cuidado de la palabra, a la búsqueda, cuidado y transmisión de la verdad. Hasta aquí las citas del doctor Corti. Nuestra universidad, por ser tal, no solamente está llamada a ser el lugar del cuidado de la palabra con minúscula, sino que por ser una universidad confesional, quiere buscar, cuidar y transmitir la palabra con mayúscula, que es Jesucristo. Porque aún habiéndolo encontrado a Jesucristo, o mejor dicho, habiendo dejado que nos encontrara Jesucristo, es tan grande esa palabra, es tan grande esa realidad, que se abren nuevos caminos dentro de Jesucristo, dentro de su profundísima sabiduría, para que nosotros sigamos ahondando, y por eso hablo que la universidad es el ámbito de la búsqueda, del cuidado y de la transmisión de la palabra. Ahora, ¿cómo se realiza esto? ¿Cómo queremos que se realice? Esto se da, como ustedes recién decían, por los vínculos que tejemos, que nos hacen prójimo, por la capacidad de encuentro que se hace diálogo entre las personas, también el diálogo entre los saberes, aprovechando también los medios tecnológicos, pero poniendo su finalidad en las personas y no en las cosas. El humanismo cristiano, que es fundamento de nuestra universidad, debe ser repensado creativamente en el contexto que vivimos. No podemos prescindir de la tecnología, pero la presencia real y virtual de la universidad han de estar al servicio de la comunión entre las personas que formamos la comunidad universitaria. Un grupo de profesores y alumnos que buscan la verdad, que viven en una atmósfera de descubrimiento, de compartir, de enriquecimiento recíproco. También se da en el diálogo entre las distintas disciplinas, buscando la integración del saber y de los saberes, como este instituto tiene esa finalidad. Sin duda, la universidad es la que cuida la palabra que transmite el conocimiento, lo que se ha descubierto, lo que se ha pensado, lo que se ha construido, pero justamente en una interdisciplinaridad, porque ante los graves problemas que tenemos, sabemos que la salida es esta comunión de los saberes para mirar a la persona, a las comunidades de un modo integral. Y también es comunión en el servicio a la comunidad que nos rodea, porque siempre la fraternidad, la cultura del encuentro, al decir del Papa Francisco, la integración será el signo de los discípulos de Jesús. Él nos dijo: en esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Y ese es
la atmósfera, el clima en el cual nosotros queremos repensar creativamente la tecnología, los saberes y la vida universitaria. En este clima de profunda fraternidad, de enriquecimiento recíproco, también de correcciones, porque como recién ustedes decían, los otros nos ayudan, y teniendo siempre en cuenta algo que mencionaba el doctor Corti, que es la proximidad. Podemos caer en la tentación de perder de vista al otro o a los otros. Como él nos decía, ya no es solamente la percepción de nuestros sentidos lo que nos da la presencia del otro, sino que ahora también está la tecnología en el medio. Nosotros nos estamos viendo a través de un medio tecnológico. Y eso puede hacernos perder de vista la realidad. En la calle, en las escuelas, en las casas, ahí está la realidad. Y a esa realidad nosotros estamos llamados a servir, a extender nuestros saberes para hacer la vida más digna. Como él decía, está en juego nuestra dignidad. Ojalá, después de esta segunda jornada, como pasó con la hecha hace 2 años atrás, sigamos caminando en el sentido de que el Instituto para la Integración del Saber entre más profundamente en las unidades académicas, dialogue cada vez más con cada saber enriquecido desde la perspectiva que el Instituto para la Integración del Saber ha ido descubriendo, construyendo y que ha comunicado. Y de ese modo nosotros podamos brindar un espacio justamente que evite la fragmentación, la polarización y que busque una y otra vez la unidad, que no es uniformidad, sino que es organicidad, enriquecimiento. Y eso ciertamente redundará no solamente en bien de nuestra universidad, sino en bien también de las sociedades en las que nosotros vivimos y tratamos de servir. Así que les agradezco muchísimo este espacio que ustedes han creado a lo largo de estas 2 jornadas y ojalá podamos seguir ahondando. Como ustedes saben, también en la carrera docente se ha incorporado un curso para la integración del saber, para poder seguir impregnando de este espíritu a nuestros docentes, a nuestros profesores, y de ese modo poder esto comunicarlo a los alumnos y extenderlo a nuestra comunidad. Ojalá el espíritu nos guíe para dar más pasos que nos lleven a una mayor plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo este espacio. Padre Fernando. Desear nada más que todo esto siga en el espíritu que recién señalaba el padre Gustavo, donde las diferencias que hay entre los enfoques que hemos escuchado estas 2 semanas sean diferencias que nos estimulen a todos y a cada uno para seguir avanzando en nuestro pensamiento de esta temática tan compleja como se ha puesto de manifiesto acá. Pero creo que lo fundamental es que no hagamos, que esto no se transforme en antagonismos o en peleas entre algunos que tienen una postura determinada y otros que tienen otra, sino no perdamos la oportunidad, que creo que está al alcance de la mano, de querernos mucho, de respetarnos mucho y de aprovecharnos mucho con las riquezas que se han escuchado y que nadie tiene por sí solo la verdad completa. Es algo que hacemos viviendo en comunión. Que sea esto, eso es mi deseo más grande desde el instituto, es que esa integración afectiva prime sobre diferencias de visiones, para que esas diferencias sean constructivas y no fuentes de peleas o de antagonismos. Nada más, muchísimas gracias.